Porque el Ministerio de Educación detalló que a partir del próximo año las clases presenciales van a volver a ser obligatorias. Esta medida ha generado diversas reacciones en el mundo escolar y fue criticada por el Colegio de Profesores. Queremos conversar sobre este tema con la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días. Hola, Frecia, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, interesados en saber, alcaldesa, qué le parece este anuncio que se hace de aquí a marzo del próximo año. Bueno, en primer lugar, creo que es un anuncio que es anticipado en relación a quitar la obligatoriedad, o sea, la voluntariedad y pasar a una obligatoriedad de la vuelta a clases presencial. Y esto no por capricho, que yo creo que es algo súper importante de dejar sobre la mesa, sino que tiene que ver principalmente con las condiciones de infraestructura que se encuentran en los establecimientos en forma real. Nosotros ya hace hartos meses, diría, de hecho con fecha exacta el 28 de julio, hemos estado solicitando al ministro de Educación que nos reciba justamente por el estado en el que se encuentran nuestros establecimientos. Y me parece que hoy día que una municipalidad no pueda siquiera poder solicitar una audiencia para poder revisar el estado de los establecimientos habla de un ministro que no escucha y de un ministro que vive en otro mundo y que hace política desde el escritorio. Pero yo creo que hay un desconocimiento tremendo de la realidad. Alcaldesa, ¿no han podido concretar este encuentro? Porque me acuerdo que hemos hablado en estos meses con usted y con otros alcaldes de conversar con el ministro, porque él ha dicho, por ejemplo, que han sido convocados un grupo de trabajo, incluido el Colegio de Profesores. En el caso de ustedes, como Municipalidad de Los Espejos, ¿no se han podido reunir con el ministro Figueroa? No, la verdad es que no hemos recibido absolutamente ninguna respuesta y lo dejo sobre la mesa porque si una alcaldesa o un alcalde no puede acceder a un ministerio para poder plantear los temas que afectan a las y los estudiantes, ¿quién lo puede hacer? Y eso obviamente habla mal de un gobierno que no nos está escuchando, y en eso también he tenido la oportunidad de juntarme con otros representantes del gobierno en relación a otros temas y eso también nos ha permitido ir avanzando, por ejemplo, con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero educación es un tema que uno no esperaría que tuviera una autoridad del Estado esta actitud. Nosotros incluso tenemos 3 establecimientos que no los hemos podido abrir, principalmente porque se encuentran en reparaciones y uno que está en estado inutilizable desde todo punto de vista. Y si bien hemos generado los esfuerzos, de hecho en la Escuela Santa Adriana, que es el colegio que no hemos podido abrir por su infraestructura, no están funcionando en otro de los establecimientos de forma momentánea, a la vez que... Dígame. Sí, es que quiero profundizar porque no solamente hay un tema sanitario acá, sino que hay un tema que me imagino se arrastra de administraciones anteriores y que tienen que ver con infraestructura municipal, más allá de lo sanitario, o ambas. Ahí, ¿dónde radica el problema principal de volver a clases presenciales? Porque también aquí hay otros temas que sabemos es lo que arrastra en no tener clases presenciales para las niñas, niños y adolescentes, sobre todo, que tienen que, más allá de los contenidos, avanzar en los contenidos, sino que también compartir con sus pares. Y eso se hace importante. ¿Cuán necesario se hace la presencialidad también de aquí al próximo año, por ejemplo? Yo creo que la presencialidad, sin duda, es mucho mejor que las clases desde el escritorio o desde el computador. Nosotros, aparte, hemos estado estudiando de forma profunda la brecha digital que hay en comunas como Los Espejos. Entonces, estamos también abriendo y habilitando otros espacios justamente para relevar la parte de convivencia y de socialización que requieren las y los estudiantes, principalmente las y los niños. Y eso es una de las preocupaciones que hemos tenido. Y respecto a los temas de infraestructura, claro, hay temas que por cierto se arrastran de antes. El tema es que la pandemia conflictúa mucho más esas situaciones y
Por ejemplo, que hoy día, como es el caso de la Escuela Santa Adriana, no podamos garantizar el lavado de manos, que es uno de los elementos o de las recomendaciones de prevención de contagio del virus. Creo que también habla de un desconocimiento total de la realidad, y eso creo que tiene que ser necesariamente tomado como una responsabilidad de Estado. Aquí la intervención debe ser necesariamente multisectorial, pero vemos que se vuelve a repetir lo que históricamente se ha repetido. Hoy día nosotros hemos hecho un cálculo, incluso necesitamos, para poder arreglar nuestros establecimientos, un aporte que bordea los 5.000 millones de pesos considerando las reparaciones de todos los establecimientos educacionales. No hemos recibido respuesta y bueno, lamentablemente quienes han estado preocupados de poder arreglar la infraestructura, si bien desde el municipio obviamente estamos aportando y muy preocupados de ello, han sido las comunidades educativas, los apoderados, algunos clubes deportivos que hacen uso de los establecimientos educacionales, alumnos que se han comunicado para poder hacer su aporte. Y eso, claro, porque hay una motivación también por volver. O sea, eso también hay como una opinión relativamente común para quienes somos papás también, pero es cuando escuchamos al presidente del Colegio de Profesores, ahí le quería preguntar, hay una resistencia continua. ¿Usted eso lo comparte porque hay una resistencia que ya parece una discusión que se ha extendido en el tiempo, más allá de trabajar en cómo se vuelve a la presencialidad, que es lo que me imagino también están todas las comunidades escolares intentando hacer? Sí, o sea, yo creo que también o al menos lo que yo leo de esta resistencia tiene que ver también con las condiciones materiales. Mira, yo me he encontrado con distintos tipos de casos. De todas formas, yo creo que si hay un ánimo de volver en general de las comunidades educativas, considerándolas en el sentido amplio, al menos lo que yo veo acá en la comuna de Los Espejos, a la vez que también puedan haber ciertas condiciones mínimas. Yo con mucha tristeza les comento, aquí en los establecimientos los implementos COVID muchas veces son resueltos por los mismos profesores o asistentes de la educación, o inclusive los mismos apoderados. Y eso no puede ser. Y yo creo que también ese miedo cruza las distintas opiniones, pero aquí lo importante es poder establecer no solo un diálogo, sino que una estrategia para poder avanzar, y en eso obviamente el ministerio es central, y nosotros volvemos a reiterarle la invitación de que venga a Los Espejos y evaluar si su medida es viable. Y esto porque de a mí los me da la fondos impresión de que no. los fondos, alcaldesa, que se han propuesto para mejorar infraestructura, ¿eso era una postulación o previo a eso debían también reunirse con las autoridades de educación? Eso, claro, era en el fondo la forma de funcionar que tenía eso era abriendo los establecimientos. Nosotros no podíamos abrir los establecimientos en un momento donde las cifras estaban más altas y habían otro tipo de complicación. De todas formas, aquí tiene que haber un apoyo a la educación pública, sobre todo aquellas comunas que tenemos menos recursos, y eso es verdad, y que también acarreamos muchas deudas de las gestiones anteriores. Finalmente, no son las comunidades educativas quienes debieran, por decirlo de alguna forma, pagar el pato en relación a una situación que sigue azotando de forma más intensa a los establecimientos, o sea, a las comunas populares, como lo es el virus, por distintas otras condiciones, el hacinamiento y bueno, obviamente también las condiciones concretas del lavado de manos y las distintas medidas de prevención del virus. ¿Y ustedes como municipalidad podrían garantizar o al revés, o no pueden garantizar que entren todos los escolares en marzo del próximo año en estas condiciones? Yo pienso que no podemos garantizarlo, siendo súper sensata. A la vez, igual aquí hay un debate que hemos propiciado desde las comunidades educativas para ir también abriendo ese debate, incorporar más actores, porque es un tema delicado. Y estamos trabajándolo y estamos poniendo lo mejor de nuestra parte para que pueda avanzar en buenos términos la reapertura total de los establecimientos, pero
también hay cosas concretas y que tiene que ver, Fresia, con lo que hablábamos de con lo que hablábamos de la infraestructura y de otras condiciones de alcantarillado. Lo mínimo debiera ser el lavado de manos garantizado, y eso no es mucho pedir. No puede ser que pedir que las y los estudiantes y las comunidades que asisten diariamente a los colegios deban necesariamente en un contexto de pandemia tener acceso a algo tan básico. Y yo creo que esta política de escritorio que tiene el ministerio no muestra y no se condice con la realidad. Por otro lado, también creo que los dichos del Colegio de Profesores le quitan el piso a el ministro respecto a la presencialidad obligatoria, que es lo que están proponiendo. Alcaldesa, la quiero llevar a otro tema, pero que tiene que ver con el partido en el que usted milita, el Partido Comunista, que de alguna manera ha respaldado lo que pasó en Nicaragua con estas elecciones en que se religió a Ortega, incluso con la diferencia que ha publicado en redes sociales también el candidato Gabriel Boric. Usted, primero, su postura en torno a las elecciones y a la reelección de Ortega en ese país, ¿le parece democrática, como dijo el Partido Comunista? Mira, para mí lo central tiene que ver con el no intervencionismo en decisiones o en procesos de otros países. La verdad de las cosas es que en mi rol de alcaldesa considero no me corresponde referirme a situaciones de carácter internacional, sino que mi dedicación exclusiva guarda relación con poder posicionar las problemáticas de la comuna Fresia. Sí, y lo digo lo que pasa es que acá, más allá, porque nadie se involucra, pero hay una opinión formada. Le pregunto de su opinión formada, incluso como ciudadana y militante del Partido Comunista, porque si hay un comunicado que le puede parecer democrático en una elección en que hubo poca participación, en que se han tomado detenido a los opositores al mismo Ortega, entonces me imagino que esto genera una opinión propia, también de una autoridad que no tiene nada que ver con dejar su rol como alcaldesa en este caso. No, sí, claro, y esa opinión la vertiré en los espacios correspondientes en términos de militancia, pero yo hoy día vengo a hablar de la educación en mi comuna y eso es, digamos, mi prioridad y es lo que estoy dedicada. Entonces, ¿no quiere dar a conocer su postura? O sea, tendré mis espacios como militante correspondientes. En mi rol de alcaldesa puedo hablar y me interesa hablar de la situación que se vive en mi comuna. Ahora, y ahora en otra que tiene relación, pero que no la va a involucrar para preguntarle su opinión, pero esto podría generar discrepancias quizás con el candidato Boric, quien yo le decía ha publicado y ha hecho pública también su opinión de no estar de acuerdo con sistemas, decía él, que no tengan compromiso con la democracia y los derechos humanos. Mira, yo creo que, o sea, lo que yo te pudiera señalar respecto a eso es que Apruebo Dignidad es mucho más de los acontecimientos que puedan estar sucediendo en términos internacionales, y en eso yo creo que a lo largo de los últimos años se ha dado cuenta de muchísimas diferencias que se expresan en relación a la valoración o no valoración de distintos procesos, y a mi parecer lo que es relevante es poder poner sobre la mesa cuestiones programáticas en las cuales se coinciden términos nacionales. Yo en eso relevo mucho y me parece necesario, importante, poder apoyar programas que puedan repartir mejor la torta en términos nacionales, y eso para mí es central. Y finalmente yo creo que parte de lo que a las personas no les gusta de la política es que todo el rato se estén centrando en diferencias que en realidad ni siquiera tienen que ver con la cotidianidad de nuestro país, sino que podamos poner sobre la mesa cuestiones como el aumento a los fondos comunes municipales, que podamos también poner sobre la mesa cuestiones tan centrales como programas que incorpora, por ejemplo, el programa de Apruebo Dignidad en relación a las posibilidades de tratamiento y de acceso a la salud de los niños y niñas con trastorno de espectro autista, que está incorporado, y elementos de ese tipo. Entonces,
yo de verdad siento que tenemos tanto por avanzar y tanto por ponernos de acuerdo en nuestro país que a mi humilde criterio y parecer eso debieran ser los elementos centrales. Y bueno, ahí en el fondo se podrá ir conviviendo en relación a todas las diferencias ideológicas, pero me parece que una de las actitudes que históricamente ha tenido el Partido Comunista ha sido la de respetar programas, y eso yo creo que es algo que sigue vigente y en lo cual hay una voluntad férrea por respetar el programa. Entonces, hablar de programas hoy día tiene una relevancia mucho mayor, creo yo. Bien, alcaldesa, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. No, gracias a ustedes, y ojalá que el ministro nos pueda escuchar y pueda venir a mirar los establecimientos educacionales de la comuna de Los Espejos. Yo creo que es súper necesario y que conozcan la realidad, si al final ni siquiera somos una comuna que quede en otra región de nuestro país, somos una comuna que está aquí pertenece aquí a la región metropolitana, y a mí de verdad no me hace sentido, y me parece que hay que poner un esfuerzo, así como incluso valorando a otras autoridades del gobierno lo han hecho, se han acercado a conversar con comunas que tenemos problemáticas sociales mucho más profundas. Entonces, que el ministro de Educación no sea capaz de hacer eso me parece profundamente lamentable. Bien, alcaldesa, que tenga buen día. Gracias, igualmente. Nos vemos.